El punto final a este evento, a este foro anual donde hemos visto que el liderazgo y construir futuro era lo importante. Y para poder hacer el cierre de este evento, contamos con la presencia de don Jordi Hereu, ministro de Industria y Turismo, al que cedo la palabra para que pueda clausurar este evento. Fuerte el aplauso para él, por favor. De lo que ustedes representan, que son las empresas, las organizaciones, los sectores de nuestra economía. Bueno, en este sentido, yo les tengo que expresar que cuando uno entra en gestión pública, ya lo viví hace algunos años siendo alcalde de la ciudad de Barcelona, pero ahora también uno lo vive, el día a día es tan absorbente y hay cada día tantos temas a gestionar que para mí es un privilegio poder compartir este rato con ustedes y poder recapacitar y compartir elementos de, por ejemplo, cuando ustedes se preguntan por qué hacemos las cosas, cómo la hacemos y cuáles son los resultados de nuestra acción. Bueno, ustedes a esto le llaman gestión 5.0 y me parece de una enorme importancia el que podamos establecer pues, este elemento, ¿no? de pensamiento. El por qué hacemos, por qué estamos aquí y qué pretendemos, el después cómo lo hacemos y después tener la capacidad de autoevaluar y de evaluar los efectos en este caso, en mi caso, de la política pública, ¿no? Y para mí también es como muy interesante todos los elementos que tienen que ver con la European Foundation de la calidad del management. O sea, yo creo que son principios muy importantes, ¿eh? Cuando ustedes en gestión 5.0 ponen las personas y el talento en el centro, cuando ustedes hablan de innovación y de tecnología al servicio de lo más importante, que es la definición de las finalidades. Y cuando ustedes hablan de la capacidad de establecer alianzas, pues yo quiero compartir con ustedes que me hubiese encantado estar esta mañana, digamos, compartiendo con ustedes estos elementos de reflexión. Para mí son muy trascendente el debate que ustedes impulsan y los valores que impregnan a las organizaciones, que en definitiva es mejores organizaciones para servir mejor a la sociedad, que es bastante más que servir a un mercado, aunque es evidente el foco sobre clientes, sobre el mercado, pero también la reflexión de cómo servimos a las personas que forman parte y lideran las organizaciones y, en definitiva, esta visión de que ahora uno no triunfa en el mercado, sino triunfa también en la sociedad. Es decir, que tenemos un gran stakeholder que es toda la sociedad. Bueno, yo esto lo había vivido en anteriores etapas, a veces desde gestión de empresa privada y también en la gestión de una administración local, muy centrada, muy apegada a la realidad, y ahora me toca ser ministro de Industria y Turismo, lo cual para mí es un placer, es un orgullo, porque es verdad que formar parte de un gobierno de este país tan magnífico que es España, pues es un orgullo, ¿eh? Sobre todo porque te permite conocer a tanta gente como ustedes, en tantos sitios. Y yo procuro estar las horas necesarias que tengo que estar en el ministerio, pero me encanta visitar y estar al lado de la realidad que se está transformando, que es allí donde las grandes políticas, muchas de origen europeo, se traslada en política de Estado, que impulsa, pero al final la unidad básica de transformación, en mi caso, en muchos temas, son las empresas. La unidad básica para mí, tengo dos mapas en mi despacho, dos grandes mapas de España, de este gran país tan grande y tan diverso, tan interesante, por eso tan líder en tantos temas, mucho más de lo que nos creemos. Y están llamados a poner chinchetas, ¿eh? ¿Por qué? Porque por un lado tenemos grandes proyectos de transformación del modelo turístico,
pero que acaba concretándose en proyectos concretos en toda la geografía. Y después, pues la política industrial que estamos viviendo, que es histórica, porque es política industrial activa como nunca, porque tenemos el esfuerzo de Europa en la transformación de nuestra industria. Esto al final son también muchos puntos donde muchas empresas se están transformando. De manera que todos sus elementos de la gestión 5.0, digamos, para mí tengo que expresar que, y en una estructura como el Estado, tenemos que ir introduciendo también estas lógicas, porque hay lógicas históricas, orgánicas, que no siempre hace posible o fácil esta reflexión del management, ¿eh? Y es evidente que, por tanto, las grandes preguntas de la filosofía en la que ustedes están adheridos desde siempre, ¿por qué hacemos las cosas? ¿Y cómo las hacemos? ¿Y para qué? ¿Y cuáles son los resultados? Pues yo les digo que no es ninguna obviedad, ¿eh? Y que hay que trabajar también para que en el sector público, en este caso estatal, nos impregnemos también de esta filosofía. Oigan, ¿para qué? Pues porque estamos ante, y ahora les hablo un poco de mi pequeño libro, pero que es un gran libro, ¿eh? Tenemos dos grandes oportunidades en el campo de la industria y en el campo del turismo. Estamos ante dos grandes oportunidades. En el campo de la industria es sencillamente que después de décadas donde el mundo occidental había vivido pasivamente como algo natural el desconcentrar la producción, la capacidad de manufactura, habíamos decidido, yo lo viví porque hace 32 años yo trabajaba en el puerto de Barcelona en la creación de una cosa que era la zona de actividades logísticas. Yo allí viví el paradigma que nacía de globalización sin matiz, con cadena logística hiperlarga, en un mundo que se definía como plano. Era plano porque era indistinto dónde producir. Por tanto, los efectos de la competitividad, ¿dónde será más competitivo producir? En cadenas logísticas que uno nunca pensaba que se podían cortar, estrechos se podían bloquear, guerras podían añadir elementos de lo que ahora aflora. Por tanto, hemos vivido décadas donde hemos dado por bueno que nos podíamos desindustrializar, que podíamos subcontratar producción por ahí. Y es evidente que la globalización ha generado grandes beneficios. Esto a veces en Europa nos cuesta más verlo, pero centenares de millones de personas han salido de la pobreza gracias a la globalización. Y esto yo lo defiendo en Europa, que ha sido un proceso fundamental de transformación en el mundo, con retos en Europa. Pero oigan, este paradigma se ha finalizado y ahora estamos en otra etapa. ¿Por qué? Por las lecciones del 2008, donde supimos y vimos que los países con más potencial industrial eran más resistentes a las crisis, porque la industria significa más innovación, más capacidad de exportación, mejor empleo con mejor remuneración y, en definitiva, una sociedad industrial tiene más cohesión social, genera más bienestar social. Estos son valores de la industria y, además, las lecciones. Oigan, es que hace 4 años buscábamos desesperadamente mascarillas y buscábamos desesperadamente respiradores y no teníamos ni para batas. Y, por tanto, hay valores de la industria y hay lecciones que hemos aprendido. Hemos aprendido de la pandemia, aprendimos del 2008, hemos aprendido de los shocks energéticos, de la guerra, que se corta el estrecho del canal de Suez, o que los hutíes modifican la cadena logística en el mundo. Por tanto, a la competitividad, típico argumento economicista, ahora le añadimos la reflexión no solo pública de Bruselas o de Madrid, sino la reflexión empresarial de la autonomía estratégica y de la seguridad de aprovisionamiento y de que hay elementos de seguridad nacional que se unen al argumento económico.
Todo esto nos lleva, y además la lucha por tener una economía más productiva, te lleva a fortalecer la industria. Por tanto, la industria vuelve. Me toca ser ministro de Industria cuando la industria vuelve con fuerza. Vuelve en Europa, por estricta necesidad, porque si no tenemos potencia industrial, Europa será un proyecto fallido, con menor soberanía productiva y también política, y menor fuerza. Por tanto, ahora que estamos en un periodo de reflexión sobre la Europa del futuro, si no unimos esfuerzos para reindustrializar Europa y España, les aseguro que perderemos la capacidad no solo de defender la industria, sino de defender nuestro sistema de valores, que son la libertad, la igualdad, el progreso social y el progreso económico. De manera que no es una aproximación sectorial lo de la industria, es estrictamente la defensa del proyecto europeo, de que ciudadanos libres como nosotros nos podamos reunir, hablar y debatir y criticar con libertad. Y esto les aseguro que es un valor, hombre, no precisamente abundante en el mundo, ¿eh? Por eso les digo que esto a España nos da una gran oportunidad. Estamos ante una gran oportunidad, porque España, por ubicación geopolítica, geográfica, porque en las energías renovables, en la transición energética, tenemos una de las grandes oportunidades, porque ahora somos un país mucho más atractivo de lo que éramos históricamente. Por eso, después de décadas de desindustrialización, vamos a apostar claramente por el impulso industrial. El tema del porcentaje, claro, si nos crece tanto el turismo o los servicios no turísticos, cuesta ganar décimas en el peso del PIB. Pero en todo caso les aseguro que la industria va a más, y va a más en muchos frentes. Por eso, bueno, para mí es estimulante el que ustedes desde las empresas expresen cómo trabajar en innovación, cómo trabajar en nueva tecnología, cómo adquirir todas las nuevas tecnologías para utilizarlas con sentido, porque el límite ya no será la capacidad disruptiva de la tecnología, será qué preguntas le pedimos, qué retos le pedimos a la tecnología. Esta es la gran inteligencia, para nada artificial, es inteligencia colectiva, de generar a las tecnologías las preguntas adecuadas, porque lo más importante es el propósito, lo demás es instrumental, menos las personas, que también es un propósito en sí mismo, también. Bueno, por tanto, yo les quería expresar, estamos ante una oportunidad de España de vivir una transformación radical de nuestra industria, transición digital, transición energética, que nos dará un fortalecimiento de nuestra industria. Y vivir esto y compartir esto con ustedes, para mí es fascinante. Si además establecemos las filosofías de excelencia en la gestión, que es el gran reto, no de empresas, también nacionales. Es decir, yo aspiro a una España que quiera generar esta transformación con excelencia en la gestión, porque hace las preguntas adecuadas en por qué lo hacemos, el cómo lo hacemos, y tengamos la capacidad de evaluar con humildad y con realismo y con honestidad los resultados de la transformación. La otra gran oportunidad se llama turismo, que es la otra gran cartera, ¿eh? En mi ministerio, liderado por dos mujeres, una valenciana que fue consejera de Industria en Valencia, que se llevó a Valencia la gigafactoría del grupo Volkswagen, por tanto avalada por una tenacidad y una eficacia importantísima, y una mallorquina liderando, como no mallorquina, liderando el turismo, ¿vale? Bueno, en el turismo muy brevemente. Oigan, España es líder en el mundo, porque es el segundo país en visitantes internacionales. Bueno, mi convicción es que somos el primer país, pero digamos, me es igual, más de 85 millones en un país de 48 millones, que te visiten 85 millones en un año, como el año pasado, y que este año estemos
en crecimientos de 2 dígitos. A mí me interesa mucho menos esto que el que crezcamos mucho más en la capacidad de ingreso, de gasto en destino, por parte del turismo internacional. Este año superaremos los 90 millones, sin duda. Pero me interesa mucho más que la cifra de ingreso, que fue 108.000 millones de euros de inyección de prosperidad en España. Que este modelo final de grandes cifras sea un modelo que sea sobre todo un gran modelo de sostenibilidad. O sea, el cuidar este modelo que tenemos que transformar, yo siempre digo, lo tenemos que transformar cuando va bien. No esperar y llorar cuando vaya mal. Ahora que va bien, es el momento con humildad de expresar que queremos un mejor modelo turístico. Y por eso estamos aplicando fondos europeos, evidente, como también en la industria, como nunca, para transformar. Las claves del modelo turístico español tienen que ser líder en la triple sostenibilidad. Sostenibilidad de un modelo económico porque tiene la capacidad de innovar en nuevo producto turístico, en saber desestacionalizar a lo largo del año, del tiempo, en poder desconcentrar territorialmente, por tanto en el espacio, capaz de generar nuevas experiencias, de diversificar su oferta, de repartir el enorme beneficio del turismo en toda la geografía española. Hay muchas Castillas, Extremaduras por descubrir y tenemos que hacer que el mundo descubra muchas comunidades autónomas que en su seno tienen grandes valores culturales, paisajísticos, de nuestra gastronomía. Porque España, yo también quiero compartir esta reflexión, en política turística hay un elemento que se llama el recurso. El recurso es la base sobre la que se trabaja, se llama país. Somos líderes porque España es un gran país, porque es la suma de un éxito colectivo, porque nuestras ciudades son como son, porque tienen siglos de historia, porque tienen calidad de vida, seguridad, tenemos paisajes únicos, tenemos conectividades muy competitivas, aéreas, ferroviarias, tenemos una cultura de tolerancia, de acogemos bien a la gente, tenemos una gastronomía imbatible. Todo esto es el recurso, se llama país. País. Y analicen cada una de las ciudades de las que ustedes vienen. Después tenemos un gran sector empresarial turístico, gente que ha sido capaz de construir producto turístico de calidad. Y sobre esto, además, ahora vamos ya cada vez más en el concepto la experiencia España, el vivir, el poder disfrutar de Madrid, el poder disfrutar de un parque natural en cualquier cordillera, el disfrutar de Barcelona, el disfrutar de toda España en su diversidad. Esto es imbatible, pero tenemos que cuidarlo. Y, por tanto, proactivamente necesitamos excelencia nuevamente en la gestión del turismo. Sobre todo porque le tenemos que dar sentido. El turismo es importante, sí en sí mismo, pero sobre todo porque nos ayuda a fortalecer el bienestar. Y no es bueno cuando se gira contra el bienestar de los residentes en ciudades, por ejemplo. Por eso tenemos que ser proactivos, ¿no? E intentar evitar los efectos negativos de que tantos millones de personas nos visiten. Bueno, en esto estamos desde el Gobierno, pero en esto estamos sobre todo ayudando al protagonismo, que son el protagonismo que ustedes encarnan, que son de todas las organizaciones, de todas las entidades, de todas las empresas que están liderando estos dos grandes campos que se llaman industria y turismo. Vivimos un momento muy interesante, lleno también de retos, de problemas, pero esto ya lo dejaré para otro día, digamos. Bueno, adelante, cuento con ustedes y yo estoy a vuestra disposición también. Gracias.